Nancy. Gracias, Presidenta. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, en esta presentación que hicieron sobre petróleos mexicanos se hablaba de una estimación de que en el sexenio se iban a producir 1.8 millones de barriles diarios de crudo. Preguntarle cómo va la producción justamente en este sentido, no solo de crudo, sino también de refinados, particularmente el caso de gasolinas, y cómo estaría la estimación para llegar a nuestra autosuficiencia. Sí. Pemex está produciendo ahora como 1.65, ¿no? Más o menos, casi 1.7 millones de barriles diarios. Y los 100,000 adicional son de privados. De la época del 2013, las rondas aquellas que se hicieron, tiene alrededor de 100,000 barriles, más o menos, ¿no? 100,000. Eso da 1.8. El objetivo es que Pemex pueda producir 1.8 millones de barriles por sí mismo. Recuerden, esto es importante, que cuando se hace la reforma del 2013, cuando Peña Nieto llega al gobierno, iba a decir y lo voy a decir. Dígalo, Presidenta. En 2012 hace las famosas reformas estructurales, la reforma educativa, y la reforma más profunda que hace es la del sector energético. ¿Qué objetivo tenía? Acabar de desmantelar Pemex. Eso es lo que querían y darle a los privados, los corruptos extranjeros y nacionales, la producción de petróleo. Exacto. Que toda la producción se exportara, que las refinerías se fueran cayendo solitas. Eso lo dijo inversión. Andrés Manuel López Obrador por muchos años y todos no confiaban en él. Y miren, ese era el objetivo. Les tapó la boca a muchos. El problema fue que hicieron las famosas rondas. ¿Qué quiere decir las rondas? Concursaron bloques territoriales, particularmente del Golfo de México, y algunos en tierra. Y Pemex dijo, concursa igual que los privados, no tiene preponderancia, ni por ser empresa pública. Se licitan en rondas. ¿Cuántas rondas se hicieron, Víctor? 4 con diferentes. ¿Y qué pasó? Sí, ganaron algunos esas rondas por bloques establecidos, nada más que no trabajaron, no explotaron. Ocuparon eso como reservas para poder subir sus acciones en las bolsas internacionales. Mira nomás qué corrupción de estos. Decidieron invertir, extranjeras. Una de ellas, por ejemplo, es una australiana, ¿no? La de No más. Woodside. ¿Cómo permitieron esos gobiernos que llegaran otras pinches empresas nomás pero la mayoría a lucrar con Pemex? Entonces, ni los privados, ni Pemex. Y entonces se fue cayendo la producción de petróleo en México. El objetivo de la reforma petrolera, dicho así tal cual, es que Pemex produjera, o México produjera, 3 millones de barriles de petróleo diarios. Al mismo tiempo tenían un discurso de descarbonización y de disminución de emisiones, con una producción supuestamente de 3 millones de barriles. Bueno, cierran el 2018 con una producción de casi 1.4. Y los privados pues prácticamente no produjeron. Entonces, llega el presidente López Obrador y dice, vamos a recuperar Pemex, vamos a recuperar la producción. Y la producción llega a casi 1.8 millones de barriles en el 2024. Hace la refinería Dos Bocas, la refinería Olmeca, hace proyectos de coquizadoras en la refinería de Salina Cruz y en la de Tula. Compran la de Texas. Y aumenta la producción de petróleo y mejora la producción de gasolinas.
y hace un planteamiento, que ya Pemex no exporte, sino que todo lo que produzca sea para el mercado nacional. Cuando llegamos nosotros, hay algunas situaciones y hoy estamos en casi 1.7 y vamos a llegar a 1.8 con este esquema que estamos planteando. Hasta ahí, 1.8. El crecimiento adicional de la energía en nuestro país, la idea es que sea con fuentes renovables de energía. Y nosotros, en Pemex, 1.8. Ahora, lo que pasó en la época de Peña Nieto no solamente es que cayó la producción de petróleo, cayó la producción de gasolinas, cayó la producción de diésel, acabaron de desmantelar la petroquímica. Como decía el corrupto, sin saber nada ni hacer cuentas. Se acabó la gallina de los huevos de oro, dijo. Ay, sin saber nada de contabilidad ni nada, ese viejo corrupto. Apuestan por la producción privada, no le sale. Ay, copetonca. Desmantelan a Pemex, cada vez producen menos y le endeudan cada vez más. Eso sí, no le salían las cuentas y endeudaban. Muy bien hicieron eso. Entonces, fíjense ustedes, de endeudar a Pemex. O sea, ya Calderón aumenta la deuda de Pemex de 46.1 miles de millones de dólares a 60 mil millones de dólares. Bueno, Peña deja a Pemex con una deuda de 105 mil millones de dólares, produciendo menos. O sea, fracaso total, corrupción total, escándalos de Overdrecht y compañía. Llega el presidente, viene la pandemia y por el cambio, sobre todo peso dólar, aumenta un poco y después hacen operaciones para reducir la deuda. En 2024, de haber tomado en 105.8, pues baja a 97.000.6. ¿Qué queremos nosotros? Bajarla a 77,000. Por eso cuando dice si vamos a salir con Pemex, pues en sus propios refinanciamientos, pero nosotros queremos desendeudar a Pemex, produciendo petróleo, produciendo hidrocarburos, produciendo petroquímica, produciendo gas, con una estrategia. Ahora tenemos pues 8 refinerías, las 6 refinerías, digamos, históricas, Deer Park, porque ya es completamente de Pemex, que está en Texas, y la refinería Olmeca. ¿Cuánto está produciendo de hidrocarburos en refinación? Estamos procesando nacional 100 a 240 de Deer Park. Pero de producción de gasolinas, diésel. Cerca de la demanda que traemos ahorita. ¿Qué es? 700, casi 800,000 barriles. Y va a producir más porque se va a terminar la coquizadora de Tula, la coquizadora de Salina Cruz. ¿Para qué son las coquizadoras? Para que se produzca menos combustóleo, que es un combustible muy pesado, y se produzca más gasolina y diésel. Entonces seguimos con la visión de que la producción de petróleo sea para la producción nacional. Presidenta, también hay un fenómeno de fugas de capital. Hace unas semanas nos comentó que estaban haciendo un análisis sobre las pensiones millonarias que se pagaban en Petróleos Mexicanos. Hay un caso que se conoció a finales del sexenio del presidente López Obrador, que es justamente el de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, quien obtuvo esta pensión vitalicia en 2004, cuando era justamente coordinadora de asesores en la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill y con Vicente Fox en la Presidencia de la República. Preguntar cómo va ese análisis, si lo van a presentar pronto. Ya lo tenemos, pero no lo quisimos presentar hoy, porque si no todos se van a ir con las pensiones millonarias. Y se van a ir, se van a escapar como Loret de Mola al extranjero. Son
un número importante de pensiones. Ya les andan pisando las talones a los corruptos. Nada más de pensionados. Agárrense, mendigos, porque pero ya lo vamos a presentar después. andan las investigaciones por todos lados. Miren la recita de la Para que hoy presidenta. nos ayuden a comunicar pues esto que Piensan que no, nos tiene pero muy entusiasmada. Bueno, me tiene muy entusiasmada, realmente. más vale que se enderecen Porque todos los que anden chuecos, porque les Darle va a caer el continuidad a lo que inició el chagüistle. presidente López Obrador, pero es Enderécense avanzando o van a tener que dejar y México. recuperar, pues a Pemex como la empresa nacional que es, como la empresa del pueblo de México. El otro asunto de fugas de capital tiene que ver con el huachicol. Preguntar cómo va justamente el combate a la ordeña de ductos de petróleos mexicanos. También desde el sexenio pasado se hizo un esfuerzo muy importante para detener este delito y sabemos que en su gobierno pues se ha apretado todavía más la tuerca, no solo al huachicol fiscal, sino también a la ordeña. Señoras y señores, Nancy Flores con Sí. ustedes aquí a través del Rancho del Tapatío, la mejor reportera de la algunas zonas del mañanera. país, incluso ya ha aumentado la venta de Pemex por el trabajo que se ha estado haciendo para disminuir al máximo el huachicol. Y la inversión que se va a hacer en logística tiene que ver con eso, con pues evitar, prevenir que se haga este huachicol directo en los ductos. Y la otra pues es el huachicol fiscal que se llama, que son las importaciones ilegales de combustible, que también se está trabajando mucho. Luz Helena coordina un grupo de trabajo donde se van a hacer muchas nuevas reglas, normas, que le dan trazabilidad. Eso quiere decir que barril de petróleo que se importa, barril que sabemos en qué gasolinera termina. Y no ahora que todavía tenemos problemas para darle ese seguimiento. En este tema de hacer una sola empresa a Petróleos Mexicanos está el asunto de las 40 filiales que todavía venía arrastrando Petróleos Mexicanos desde la época neoliberal, se fueron constituyendo en el extranjero, algunas en paraísos fiscales. Preguntar cómo va este asunto de la extinción de estas empresas filiales, sobre todo el grupo PMI y el grupo Mexgas. ¿Quieres comentarlo luego, Víctor? Sí, estamos en ese proceso de revisión de todas. No es sencillo liquidarlas todas. Eran 90 empresas, ahorita quedan cerca de 40, pero también involucra actividades sustantivas de la empresa como la comercialización. Entonces estamos haciendo todo el proceso. Además, como bien dices, hay empresas que fueron constituidas bajo reglas no nacionales, y estamos en el proceso de extinción de estas empresas, pero se están revisando y vamos una por una. Si me permite, secretaria, también en el caso del grupo PMI tenían una tesorería paralela en Países Bajos. Saber si ese dinero ya se repatrió o qué pasó con esa tesorería. Se está reorientando todo el tema de comercialización en forma integral adentro de la empresa. Es parte del proceso de reestructuración que está sufriendo la empresa. En ese sentido, se creó una dirección especial de comercialización y estamos reconfigurando las relaciones de PMI con la nueva área de comercialización, y en ese sentido se va a reintegrar todos esos temas que te preocupan. Gracias, secretaria. Platícales que antes eran varios consejos de administración. Sí, dentro de la reestructuración, como la presidenta lo ha señalado y el video también lo muestra, se estructuró que todas las filiales que todas las subsidiarias que tenían sus consejos de administración y todas las filiales, todos pasaran finalmente por el Consejo de Administración de Pemex, en el cual nos encontramos, bueno, es presidido por la Secretaría de Energía, pero se encuentra el Secretario de Hacienda. Por primera vez se incluyó a la Secretaria de Medio Ambiente, y ahí es donde se toman las decisiones integrales de la empresa. Ya solamente hay un Consejo de Administración para las actividades productivas de Pemex. Gracias. Y presidenta, finalmente preguntarle si tienen algún avance de las negociaciones con el sindicato petrolero. Sabemos que está en revisión su contrato colectivo de trabajo y que estaba pendiente el tema de las pensiones. Sí, ahí vamos.
Gracias, presidente. Saludos a todos los trabajadores del Pemex. Buenos días a los funcionarios. Presidenta, con esta decisión de su gobierno y su equipo que encabezan la recuperación y digamos en un lenguaje cotidiano, se recupera, por supuesto, o se revive en la gallina de los huevos de oro, que la oposición tanto dijo que Pemex pues prácticamente era una empresa en quiebra, en bancarrota, y que por supuesto los gobiernos anteriores a Andrés Manuel López Obrador pues endeudaron con más de 105,000 millones de dólares. Y en ese sentido quisiera saber cuál es el mensaje que le daría usted a la oposición al rescatar a Pemex, y si la unidad de inteligencia financiera está rastreando, por supuesto, a dónde quedó ese dinero o dónde se fue ese dinero. Esa sería mi primera pregunta, presidente. Pues sí, ellos quebraron la empresa. O sea, pues los gobiernos del PRIAN. Todavía hay mucho que decir de aquella época. Fíjense, Fox. Nosotros hablamos de 1.8 Dígalo, millones dígalo, de presidenta. barriles Que se diarios. entere todo el Ubican a mundo. 185 litros. Bueno, se producen 1.6 millones de esos barriles diarios. Fox llegó a producir 3.2 millones de barriles diarios. El precio hoy del petróleo está sobre los $63. En aquella época estaba a más de 100. Ay, joder. 3.2 Pues no millones más. de barriles diarios con un precio Todo el de dineral que hicieron en ese $100 el tiempo barril. con Pemex. ¿Y qué hicieron ese dinero? Ingresos petroleros, muchísimos. Excedentes, porque además ponían en el presupuesto de egresos que el precio del barril va a ser tanto y la producción tanto, y después tenían excedentes. ¿Dónde se quedó ese dinero? ¿Ah? Porque en Pemex no, ¿eh? En las cuentas de los bancos de esos corruptos, Calderón presidenta. le tocó más o menos lo mismo. Otro igual. Ahora, ¿qué provocaron además irresponsablemente? El decaimiento de el mejor yacimiento petrolero que ha Qué tenido México, que es barbaridad Cantarell. con estos. Wow. Para que pueda salir el petróleo tiene que tener presión. A veces el propio gas que tiene pues le da la presión. Pero cuando acaba esa presión, digamos, del gas asociado, lo que normalmente se hace en el mundo entero es que se inyecta gas para que tenga todavía más presión y salga, digamos, lo que todavía... Bueno, se les ocurrió inyectar nitrógeno. Y ahora tenemos un problema de que el gas está contaminado con nitrógeno. ¿A quién en su justo juicio Pésimas se le decisiones. ocurre Y además, eso? eso sí era oscurantismo, Qué el oscurantismo del neoliberalismo. barbaridad de estos gobiernos corruptos. Peña llega y dice, no, hay que privatizar todo y dejar entrar abiertamente a todas las empresas. Reforma el 2013, ronda 1, ronda 2, y cae la producción petrolera y se endeuda Pemex. No, pues por eso dicen que no tiene salida Pemex, porque ellos, sí, nada más que... aquí hay una cosa que no tienen ellos. Se llama convicción. Eso, chingado. Se llama amor a la patria. Eso. Esa es mi presidenta, Y chingado. se pone toda la inteligencia, conocimiento, Amor a decisión, México. convicción Y todo se trabajo hace por amor a nuestro México. para sacar adelante al país y a Pemex. Y al pueblo entero de México. Inició con el presidente López Obrador y ahora le damos un nuevo empuje. Amigos de Pues, YouTube si y ellos no lo Facebook, pueden entender, pues suscríbase imagínense al lo que Rancho del hicieron. Tapatío, suscríbase, compártalo Entonces, para que llegue a más gente. Estos una vez videos más, son muy importantes el para el pueblo de México México. triunfa. Oiga, Gracias, presidenta. No me presenté. Soy Marco Antonio Olvera del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World.